Bien, ahora sí vamos a hacer la simulación correspondiente. Nos vamos a la opción de simular. Recuerden que tenemos ahorita seleccionada la opción de implementación. Nos vamos a la de simulación. Y en esta ocasión, que creen que solamente voy a generar la simulación correspondiente. Solo que recuerden que si hacemos la simulación desde la versión de 32 bits, pues obviamente nos va a marcar un error o nos va a decir que no puede enlazarse con el simulador. Entonces vamos a abrir la versión de 64 bits. Esta versión nos va a abrir el último proyecto que hemos estado trabajando. De hecho, aparecen aquí en signo de interrogación otra vez todos los procesos. Podemos volver a generarlos. Vamos a esperar a que termine precisamente todo este tipo de procesos de implementación. Aquí la velocidad con la que lo hace obviamente depende mucho de la computadora en la que se esté trabajando. Listo, ya están las tres palomitas. Ahora sí, vámonos a la simulación. Y en esta ocasión, fíjense, no voy a generar un archivo para un banco de pruebas, ¿sí? Sino que voy a ejecutar de manera directa la simulación. Entonces, si ya tenemos nuestro archivo VHDL, que es el que hemos estado trabajando hasta este momento, simplemente le voy a poner simular el comportamiento o el modelo, y nos va a dar precisamente esto, ¿sí? Sin embargo, tenemos aquí un problema y ahorita lo van a ver. ¿Cómo le haríamos para poder implementar un reloj o una señal de oscilación? Lo primero que voy a hacer es regresarme en el tiempo, porque obviamente él ya me lo puso en un picosegundo. Me voy a regresar en el tiempo hasta la parte inicial y posteriormente voy a seleccionar la señal, voy a dar clic derecho y a esa señal yo le voy a decir que quiero forzarla a que sea un reloj. Es decir, yo en este momento le voy a indicar precisamente cómo debe comportarse esa señal. Entonces damos clic ahí en donde dice forzar reloj, nos da aquí unas opciones. Y en esas opciones, la primera es determinar cuál es el valor inicial de nuestra señal. Obviamente quiero que esté en 1, lógico. La segunda parte, en dónde quiero que termine o en qué nivel quiero que termine. Le voy a decir que está en 0. Hasta cuánto tiempo quiero que haga ese pulso. Le voy a poner precisamente 160, pero se lo voy a poner en nanosegundos. ¿Sí? Es decir, le estoy indicando, quiero que hagas la simulación desde 0 hasta 160 nanosegundos. Obviamente en términos humanos 160 nanosegundos no son ni un parpadeo, pero bueno, a nivel de sistemas digitales y de circuitos digitales, bueno, son tiempos que se manejan normalmente. Y le tengo que decir cuál es el periodo de la señal cuadrada que voy a generar. Le voy a generar un periodo de 10 nanosegundos. Recuerden que el periodo no es más que el tiempo en el que se repite una señal periódica, ¿sí? Entonces, en este caso, si es de 10 nanosegundos y le estamos indicando que simule hasta 160 nanosegundos, lo que tendríamos que ver en teoría son 16 pulsos. Bien, entonces le damos a aplicar, le decimos OK y damos clic aquí en esta pues en este icono de una flechita con un reloj. Y observen que pues algo sucedió ahí medio extraño, ¿no? Porque no hizo absolutamente nada. Pero no es porque no haya hecho nada, fíjense. Le di clic aquí en el icono de hacer un zoom y observen que aquí ya tenemos nuestra señal, ¿sí? Entonces vamos a hacer un zoom más amplio y nos vamos a regresar hasta la parte inicial. De hecho, por eso elijo o elegimos valores de tiempos en nanosegundos para que podamos estar haciendo este tipo de movimientos en los diagramas de tiempo que nos da eSIM. Observen que aquí sí pudimos generar el pulso correspondiente. Esto significa que desde el simulador nosotros podemos indicarle qué valores constantes o variables necesito colocar para hacer la prueba de nuestras salidas, ¿sí? Sin embargo, no sé si logran ver que aquí
no aparece nada de lo que necesitamos trabajar. Y esto se debe a que eSIM particularmente no permite trabajar o no permite simular sistemas que sean de tipo in-out o de tipo buffer, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que por más que necesitemos simular nuestro programa, pues no lo vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque uno de nuestros puertos está declarado como buffer. Lo tendremos que declarar como out, pero tendremos que hacer algunas modificaciones en el programa para que podamos ver el efecto sobre nuestra simulación, ¿sí? Entonces, hasta el momento lo que sí hemos aprendido es cómo generar un pulso de reloj, y aquí lo estamos viendo que se genera hasta precisamente, vamos a ver hasta dónde lo hace, precisamente hasta 16 nanosegundos, que era el periodo que estábamos especificando, pero no nos da ninguna salida que compruebe que nuestro circuito está funcionando de manera correcta. Bien, voy a cerrar el simulador, en un rato vamos a regresar a él. Me voy a regresar a la implementación y vamos a tener que modificar algo aquí en nuestro programa, ¿sí? Para empezar, si yo quiero obtener algo en el simulador, esta salida Q la tendría que colocar como un tipo de variable out, ¿sí? Pero si yo llego a hacer o si yo llego a guardar y le digo que haga la síntesis, seguramente me va a arrojar errores. Por ejemplo, aquí en la línea 17 precisamente dice que el parámetro Q no está en un modo que se pueda trabajar así como yo lo estoy solicitando. Entonces, para ello vamos a tener que generar algo denominado señales. Hasta el momento lo que hemos trabajado es que todos los puertos siempre son o entradas o salidas, y son las señales que podemos estar trabajando a lo largo de nuestro desarrollo VHDL. Sin embargo, muchas de las ocasiones necesitamos auxiliarnos de otro tipo de señales que no son precisamente puertos que hagan una interfaz con el exterior del FPGA, sino que internamente podemos generar, vamos a llamarle una especie de registros o datos internos o variables internas para poder estar trabajando con ellos. Voy a utilizar la palabra reservada signal, que precisamente sería como un lo voy a manejar así, digo, no es la definición formal. Una señal o un dato de tipo signal no es más que un puerto virtual que estoy generando internamente en el FPGA. No es un puerto que vayamos a trabajar directamente hacia el exterior del FPGA. Entonces le voy a llamar aquí precisamente contador. Yo le debo indicar de qué tipo es. Como ya sabemos que lo que debemos trabajar en el contador es de tipo vector, bueno, pues les voy a decir que es de tipo stdlogic vector, y observen que no le tengo que indicar si es una salida o es una entrada. Simplemente le estoy diciendo que de qué tipo es o qué es lo que debo formar virtualmente. Y si quiero lo puedo inicializar, le pongo 2 puntos, y como es un dato de 4 bits, entonces bueno, pues voy a generar esa estructura. Entonces observen, estoy indicando, voy a hacer un puerto virtual. ¿Para qué? Bueno, para lo que me haga falta internamente. ¿Cómo se llama esa señal virtual? Se llama contador, va a ser un vector y lo voy a inicializar con ceros. Bueno, voy a guardarlo, voy a intentar sintetizarlo para ver que no me dé ningún error ahí. Ahora observen que me dice que en la línea 14 esa señal no ha sido direccionada hacia ningún lado. Por el momento no me voy a asustar por ese error, porque voy a tener que modificar ahora algo. Observen que aquí en el proceso, dentro del begin, y de hecho voy a hacer un poquito más grande esto, esto sigue quedando igual, pero ahora, ¿sí?, yo no necesito que Q sea el que vaya sumando. Voy a utilizar el puerto, ¿sí?, el que acabo de crear, y le voy a poner que sea un contador más 1, y voy a borrar precisamente esa línea, ¿sí? Voy a volver a guardar, vamos a volver a intentar hacer la síntesis, a ver qué errores nos marca. De hecho, nos podemos ir directamente a los errores si damos clic aquí en esta pestaña
y simplemente dice que la señal contador sigue sin estar asociado a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para que nuestro puerto, que está como out, que es el Q de salida, tenga este valor? Pues bastante fácil. Vamos a colocar nada más Q igual a contador. Damos punto y coma y volvemos a guardar y vamos a ver si ahora ya me permite hacer la síntesis correspondiente. Me sigue dando este error. A ver, permítanme, voy a hacer el análisis correspondiente a ver qué es lo que está sucediendo. Ya encontré la equivocación que tuve. Aquí en este punto sí le dije que va a ser un vector, pero no le dije de qué tamaño es. Entonces hay que decirle que es de 3 a 0. Y ahora sí, creo que ya no debe haber ningún problema. Fue un error así bien lógico, ¿no? Que le dije que era un vector, pero no le dije de cuánto a cuánto tendría que ser. Bueno, aquí ya vieron qué pasa si no colocamos el tamaño del vector que estamos generando. Vamos a continuar, entonces voy a intentar hacer la síntesis nuevamente. Observen que ya no me dio ningún error, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos finalmente? Para poder generar un sistema en el cual tengamos un puerto de entrada y uno de salida, y para fines de simulación, que es lo que se está haciendo en este momento, tenemos que generar una variable interna o un puerto virtual. Así lo vamos a considerar en este momento. Un puerto virtual que se define mediante la palabra reservada signal. Lleva un nombre, en este caso le puse contador. Le tengo que indicar qué tipo de dato va a ser. Y en este caso, como es un vector, le tengo que decir de cuánto a cuánto. Y finalmente, si quiero lo inicializo, si no tampoco hay problema. Pero bueno, aquí lo estoy inicializando. Y en vez de trabajar directamente con la variable Q, que es nuestro puerto de salida, internamente hacemos el contador con nuestra variable virtual o con nuestro puerto virtual. Y el valor que va llevando este contador o variable virtual se lo asignamos a nuestra variable Q. Entonces observen que hasta el momento sigue funcionando. Vamos a hacer la implementación y la generación del programa. Ahí lo interesante sería ver cómo lo construyó internamente. Vamos a esperar a que termine ese proceso. Parece que ya. Ahora vamos a darle que haga el archivo .bit. Listo, ya está. Por pura curiosidad voy a entrar aquí al que dice View Technology Schematic. Voy a elegir la opción 2 y vamos a ver qué nos muestra. Aquí nos muestra precisamente cómo lo implementó. Para poder hacer la vista total, recuerden que di en esta opción. Y bueno, esto es lo que generaría si observan. Igual hay flip-flops, hay LUTs que están trabajando. Voy a hacer un zoom para que veamos qué es lo que va apareciendo. Observen que a la salida tenemos precisamente una especie de buffers. Tenemos los flip-flops. ¿Sí? Tenemos el Q3, Q2, Q1 y Q0. Observen que eso se relaciona con las variables o con el puerto de salida que tenemos. Y el contador internamente, observen que ya viene aquí como contador 3, contador 1. Yo quiero suponer que esa es la implementación interna del contador virtual o el puerto virtual que estamos generando. Es decir, estamos utilizando componentes internos sin que estos forzosamente tengan una interacción directa con los puertos de entrada o de salida. Simplemente son componentes que se tuvieron que conectar de manera interna para poder hacer trabajar a los puertos de salida. Bien, tenemos también aquí los LUTs. Recuerden que cuando le damos clic a los LUTs nos dice qué tiene internamente, cómo se implementó, la ecuación, la tabla de verdad y los mapas de Carnot correspondientes. Bien, ahora pues vamos a hacer la simulación correspondiente. Nos vamos a simulación. Acuérdense que nos tenemos que cambiar a la opción simulación. Y no, insisto, no estoy generando un perfil o no estoy generando un archivo de banco de pruebas. ¿Por qué?
porque por el momento para la prueba que estamos haciendo de manera directa podemos indicarle que genere un pulso de reloj en la señal CLK. Entonces automáticamente el simulador toma como base ese valor de CLK y actúa en consecuencia con las salidas de mi sistema. Entonces voy a utilizar o voy a generar la simulación. Le di doble clic ahí donde estoy señalando y ya nos apareció precisamente nuestra simulación. Nuevamente recuerden, primero le damos clic aquí para que inicialice los tiempos, porque en este momento si hiciéramos un zoom pues no veríamos nada, ¿no? Es decir, estamos a partir del 0, pero cuando está en color amarillo, en este caso es que no tiene un valor específico la señal en cuestión, y la salida del contador, observen que ese sí tiene un 0 constante. Entonces lo que vamos a hacer es generar el pulso de reloj. Recuerden, seleccionamos el pulso CLK o la variable que estemos utilizando como reloj, damos clic derecho y utilizamos la opción que dice forzar reloj. En forzar reloj lo que vamos a realizar entonces es decirle que empiece en 1, que después se vaya a 0. Recuerden que estamos simulando hasta 160 nanosegundos nada más. Pero bueno, ¿saben qué? Antes de generar esto, lo voy a cancelar. Me voy a presionar este botón para que se borre todas las líneas y no nos vaya a hacer ahí ruido al momento de querer observar qué fue lo que pasó. Observen que cuando yo lo presiono, y de hecho si me acerco, dice reiniciar, es decir, que empiece el cursor a partir de 0 y que borre todo lo demás. Y entonces ahora sí ya voy a utilizar la opción de forzar reloj. Y ya en forzar reloj era 1, 0. Vamos a generarlo hasta 160 nanosegundos. Y el periodo de la señal quiero que sea de 10 nanosegundos. Acuérdense que con eso estamos generando 16 pulsos. Aplicamos, le damos OK y vamos a ver si hace lo correspondiente. Algo sucedió con la simulación, observen, porque no me permitió hacer... no, ya me acordé que me hizo falta. Ustedes disculpen. Tengo que darle clic aquí en este botón. Y vamos a ver que ya salió algo, ¿no? Vamos a darle clic aquí en este punto. Y observen que aquí ya apareció algo. Voy a hacer un zoom más grande. Me regreso hasta el inicio. Y observen que ahora sí ya aparecieron datos. Es decir, ya tenemos el pulso cuadrado y ahora sí nuestro contador Q, que sería toda esta línea que estoy marcando en este momento, ya nos da 0, 1, 2, 3, nos los da todo en binarios, ¿sí? Nuestro contador interno, que sería no, perdón, aquí creo que estoy diciendo un error. El que señalé fue el contador interno, no sé, me fui con la finta. El puerto Q, precisamente, es ¿no? Si observan, este sería el puerto Q, que sería el que estaríamos conectando en nuestro sistema para poder trabajarlo en la tarjeta BASIS, ¿sí? Observen cuáles son todas las líneas que se están generando. Obviamente lo que nos interesa son las combinaciones, ya, para saber cuáles son los valores que nos está dando por cada vez que ocurre un pulso de reloj. Observen que empieza en 0 y termina en 1 y ya podemos generar nuestras condiciones correspondientes. Ahora, podríamos hacer algo interesante aquí. Primero vamos a cambiarle de color si ustedes gustan. Seleccionamos, damos clic derecho, cambiamos de color, le voy a poner un color fuchsia y a nuestro contador, el interno, vamos a colocarle un color blanco. ¿Listo? Ahora, si no quieren estar leyendo en binario, digo, no es difícil cuando son poquitos bits, pero cuando son muchos bits a lo mejor sí es complejo. Podemos dar clic derecho sobre la señal, nos vamos a la opción Radix y esto sirve para definir en qué formato quiero que aparezca el dato que me está señalando el simulador. En este caso yo le puedo decir un sign decimal y observen qué fue lo que pasó con la señal. Me está marcando 0, 1, 2, 3, 4, es decir, la cuenta binaria pero expresado en decimal en el simulador. Voy a hacer lo mismo con el siguiente, es decir, me voy a ir con el que dice Radix. Recuerden, clic derecho sobre la señal,
radix y después voy a elegir el decimal sin signo. Podemos usar el otro, no importa, pero observen que ahí podríamos ver que la señal morada, es decir, esta, va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, tendría que ir hasta el 15 y ahí se detiene, ¿sí? Aquí estoy observando un detalle, a lo mejor por eso al principio empieza desfasado el 0. Pero bueno, a lo mejor podría empezar con un 0 y luego con un 1 a ver qué pasa en la señal, ¿no? Pero bueno, así es como podríamos determinar que nuestro contador está funcionando de forma correcta. Si quisiéramos hacer que cuente nuevamente desde 0 al 15 después de este último valor, porque de hecho el último valor disponible es el 15, observen, aquí está, con respecto al Q3, podríamos extender el tiempo de la simulación. Entonces voy a volver a hacer lo mismo, recuerden. Le di clic aquí en el botón de reiniciar, restart, y voy a volver a forzar el reloj. Ahora voy a empezar en 0, a ver qué sucede. Le voy a poner 1. Ahora, en vez de trabajarlo en nanosegundos, bueno, de 10 nanosegundos, le voy a poner que sean 3200 nanosegundos. Y en vez de trabajar con una señal de 10 nanosegundos, voy a trabajar con una señal de 100. Lo que estoy haciendo es hacer un poquito más amplio los pulsos. Quiero ver qué es lo que sucede. Y aplicamos y le decimos OK. Finalmente hacemos un paso de simulación con este botón. Y tendremos que hacer... Ahí está. Observen que empieza precisamente en 0, 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, la línea se quedó en los mismos colores, morado y blanco, que le habíamos puesto. Y si vamos avanzando en el tiempo, observen que llegó hasta el 9. Le tendría que dar nuevamente otro paso para ver a dónde habíamos quedado. Y observen que habíamos quedado en 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y regresa a 0. ¿Sí? Y otra vez 1, 2, 3. Lo que podemos hacer nuevamente es posicionarnos aquí en esta parte. Volvemos a dar clic en ese botón. Ese botón lo que está haciendo es generar las salidas respecto a las entradas para otro lapso de tiempo adelante de donde se quedó. Entonces, si le vuelvo a dar, me tiene que dar nuevamente la salida. Y observen que nos hemos quedado aquí en 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llegamos hasta el 13 otra vez. Si vuelvo a dar otro paso de simulación, bueno, ya se quedó en 15 porque pues nada más le dijimos que el pulso CLK debe estar definido hasta los 3200 nanosegundos y él se quedó en el número 15. Bien, entonces con esto podemos ver que la simulación pues sí funciona de forma correcta. Si queremos ver todas las transiciones de todas las señales, pues bueno, nada más expandimos las señales correspondientes a cada vector que tenemos y podemos ir viendo cómo van cambiando los diagramas de tiempo o el diagrama de tiempos, perdón, a lo largo de todos los pulsos que pusimos desde 0 nanosegundos hasta 3200, no es 3200, es 32000 nanosegundos, ¿no? No, sí son 3200 nanosegundos. Bien, entonces, bueno, lo que faltaría es ver si esta modificación del programa funciona precisamente en nuestra tarjeta. Recuerden que se hicieron cambios en el programa para que puedan hacer la simulación correspondiente, dado que en el simulador solamente permite generar entradas y salidas, más no manipular variables de tipo in-out o buffer. Entonces, para hacer las pruebas correspondientes en algún circuito o en algún diseño, tendrán que usar a lo mejor variables adicionales que sean exclusivamente de salida o de entrada para poder comprobar el funcionamiento de su circuito en eSIM. Vamos a intentar hacer la programación de la tarjeta con este nuevo programa. Insisto, se parece mucho, lo único que se hizo fue utilizar un puerto virtual, vamos a llamarlo así, para poder hacer lo mismo y poder simularlo, porque en otras circunstancias no hubiésemos podido hacer la simulación correspondiente. Bien, entonces nuevamente voy a utilizar Adept, voy a buscar nuestro
archivo, que es el contador 4b.bit. Esto lo estoy haciendo de forma redundante porque si este se mantiene abierto, pues siempre va a cargar el archivo el último que tengamos, y si el IC Project lo modifica, pues a Dept no le importa, simplemente él vuelve a cargar el archivo que tenga ese nombre. Entonces yo voy a hacer la programación correspondiente, y ahora se los voy a mostrar aquí en cámara. Nada más espérenme un instante. Observen que sigue funcionando de forma correcta. Aquí no termina de enfocar bien mi cámara, pero bueno, ahí lo pueden ver. Ahí está. Entonces hace exactamente lo mismo, hace la cuenta binaria de manera indefinida. Va desde cero, desde todos ceros a todos unos. Entonces podemos comprobar que el circuito funciona de manera correcta. Bien, pues con esto concluimos este tema. Espero que haya sido de su entendimiento, que les ayude para la práctica, que va a quedar basada precisamente en este programita que se realizó. Entonces, pues nos vemos hasta el siguiente video.